Cuando un tornillo o un perno se usan para sujetar varias partes, la fuerza entre las piezas es la carga de sujeción, por lo que somos los responsables de especificar dicha carga y de asegurarnos de que el sujetador sea capaz de resistir la carga. Cuando apretamos la tuerca del perno, este se estira y de esta manera se produce la fuerza de sujeción que se llama pretensión o precarga. Por supuesto, como los miembros se están sujetando, la fuerza de sujeción produce tensión en el perno e induce compresión en los elementos. Para ensambles cargados estáticamente, se utiliza algunas veces una precarga que genera un esfuerzo en el perno tan alto como el 90% de la resistencia de prueba. Para ensambles cargados dinámicamente, carga de fatiga, se usa comúnmente una precarga del 75% de la resistencia de prueba. La carga de sujeción estira o alarga el tornillo casi hasta su límite elástico. Si la tuerca no se afloja, la tensión en el tornillo permanece como la fuerza de precarga o de sujeción. Cuando precargue un perno, si es posible, mantenga estacionaria la cabeza del tornillo y haga girar la tuerca. De esta manera el tornillo no sentirá el par de torsión de fricción de la rosca. Existen dos casos a considerar: no sobrecargar a los sujetadores y tomar en cuenta la fatiga. El perno o tornillo está sometido a una carga inicial de tracción W1, que también es conocido como precarga, seguida con frecuencia por la aplicación de una carga externa W2, como se muestra en la figura. La carga resultante es W sobre el perno y se determina por medio de esta fórmula, donde M1, M2, M3 es la deformación de los elementos sujetados en unidades de longitud por unidad de carga, y B es la deformación del perno en unidades de longitud por unidad de carga. La separación de la unión ocurrirá cuando la fuerza externa se iguale a la fuerza resultante. La ecuación dada anteriormente es la de una línea recta de pendiente M entre M más B y ordenada en el origen, que es la precarga W1. La gráfica de esta línea, como lo muestra la figura, da un método rápido para determinar cuándo se va a presentar separación de los elementos. La línea AC es la situación extrema de pendiente nula. Los miembros no tienen prácticamente ninguna deformación por carga en comparación con el perno. Esto es, M en B es igual a 0. La línea AB es la situación extrema en que el perno no tiene prácticamente ninguna deformación por carga en comparación con los miembros B entre M igual a 0. La situación real se presenta entre estos extremos, como indican las líneas AD y DE. Si se usa una llave de torsión para apretar el perno, el valor de la precarga puede aproximarse a carga igual al par entre 0.2 veces el diámetro. La carga inicial en el perno puede también calcularse con la expresión teórica del par para elevar carga en un tornillo de potencia. Los esfuerzos producidos en pernos sometidos a tracción son el resultado del corte torsional combinado con la carga axial resultante en el perno. El esfuerzo cortante máximo en un perno en tracción puede calcularse con esta expresión. Para cargas estáticas, el esfuerzo cortante máximo producido en el perno no puede exceder de cerca del 90% del valor de la resistencia de prueba del material. En el caso de pernos pequeños de media pulgada o menos, se puede exceder
el punto de fluencia. Para cargas variables, el perno debe diseñarse para fatiga, es decir, al 75% de la resistencia de prueba. La altura requerida para la tuerca puede calcularse suponiendo que cada vuelta de la rosca soporta una parte igual de la carga resultante. La resistencia del perno en tracción debe ser igual a la resistencia de la rosca en corte. Para el perno en tracción, la carga va a ser igual a 1/4 de pi por el diámetro de la rosca al cuadrado por el esfuerzo de corte de tensión. Para la rosca en corte, la carga va a ser igual a pi por el diámetro de la rosca por la altura por el esfuerzo de corte en torsión. Para materiales dúctiles, el esfuerzo de corte en torsión va a ser igual al esfuerzo de corte en tensión sobre 2. Pi por diámetro de la rosca al cuadrado sobre 4 va a ser igual a pi por diámetro de la rosca por la altura sobre 2, que al resolver esta ecuación obtenemos que la altura va a ser igual al diámetro de la rosca entre 2. La concentración de esfuerzos en la raíz de una rosca ordinaria corriente es alta, con factores de hasta 5.62 en esfuerzos estáticos. Esto puede no ser muy grave para pernos hechos de materiales dúctiles cuando están sometidos a cargas estáticas. El factor de concentración de esfuerzos disminuye el límite de fatiga de las roscas ordinarias corrientes en factores que varían de 2 a 4. Cuando se usan pernos para conectar 2 o más piezas, la resistencia de la unión depende, entre otros factores, de la precarga aplicada. Los beneficios de la precarga son particularmente de utilidad en el caso de fatiga. El factor más importante que determina la precarga inducida en un perno es el par aplicado para dar tensión al perno.